Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 4 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Entonces, empecemos con lo que pasó el día de ayer, día martes, donde las acciones internacionales retrocedieron en medio de una jornada de escasa volatilidad. Espera datos de empleo de Estados Unidos. Hoy conocimos el ADP de empleo hace unos cuantos minutos, así que el mercado se mantiene o se mantuvo en el día de ayer a la expectativa de estos datos económicos importantes de la economía de los Estados Unidos. Y acciones locales avanzaron con fuerza luego de los movimientos que se registraron en acciones internacionales no en ADRs en los Estados Unidos el día lunes, que estábamos de festivo. Esto pese al ascenso en tasa del Banco de la República, se mantiene todavía el optimismo frente al crecimiento de la economía local. Datos económicos del día de ayer: las ventas de vehículos de Estados Unidos para el mes de mayo crecen de 16 a 16.8 millones de vehículos año. Las domésticas subieron de 13.3 millones, los niveles más altos desde la crisis. Estamos en máximos de muchos años en términos de ventas de vehículos. Esto pues básicamente continúa generando la expectativa de retirar el estímulo monetario por parte de la Reserva Federal y abre la puerta, según lo que tengamos de datos de empleo e inflación en estas semanas, lo que será los movimientos de tasa de la Reserva Federal, que algunos miembros de la Reserva Federal han hablado del segundo trimestre de 2015 para realizar el primer movimiento de tasa de interés. Por ahora, entonces, estaremos atentos a los datos que vienen para definir esas probabilidades de tasas, lo que significa que por ahora simplemente la economía continúa con muy buen ritmo y lo mismo que en la dinámica del consumo interno. Las órdenes de fábrica en Estados Unidos crecieron 0,7 en abril por encima del 0,5, en línea también con los datos de vehículos que siguen mostrando que la economía va por buen camino. Y la probabilidad de tasas, pues por ahora no hay cambios en lo que es el panorama 2014, pero pues estaremos atentos a medida que tengamos datos de inflación e empleo, que ya los tendremos este viernes. En cuanto al VIX, hubo algo de repunte. Es probable que la volatilidad se esté incrementando, no a niveles de riesgo de caída significativa, solo un aumento considerable en términos de la inflación podría generar ese cambio de mayor volatilidad, incluso cambio de tendencia bajista, pero por ahora pues simplemente vamos a registrar un mercado un poco más volátil de lo que vimos en jornadas o en semanas anteriores. En cuanto a los mercados asiáticos, acciones de la región presentaron comportamiento mixto en medio de jornadas entre fundamentales. Los mercados están a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos. Así que por ahora simplemente registraron un comportamiento mixto. Lo mismo que está pasando con Europa, pero están empleando un poco las caídas, vienen con algo más de presión bajista. Se mantiene esa indecisión también en el mercado europeo a esperar la política monetaria de la Fed y el Banco Central Europeo. Estados Unidos da cada vez más señales de que tarde o temprano terminará recortando su política monetaria expansiva de forma fuerte. Y Europa, pues el mercado no ha recibido todavía información sobre el Banco Central Europeo. El PMI del sector servicios de la zona euro para mayo se desacelera de 53.5 a 53.2, aunque se mantiene por encima de 50, que es crecimiento. Estuvo por debajo del esperado del 53.5 por el mercado, y la revisión del PIB se mantiene en 0,2. No hay cambios en el panorama de crecimiento de la economía europea, así que por ahora simplemente los datos siguen siendo sólidos, solo que el mercado está a espera de ese estímulo por parte del Banco Central Europeo. En cuanto al mercado colombiano, estudios y proyectos del Sol SAS Episol, brazo de inversión de Corficolombiana Iridium de España, ganan la concesión Pacífico 1 por 1.94 billones de pesos, así que tenemos información importante para Pacific Rubiales. Tenemos también anuncio de dividendo por parte de Pacific Rubiales. Vamos a traer aquí el anuncio. Entonces, para el segundo trimestre de 2014 hay un dividendo de 16.5 centavos por acción, pagadero el 27 de junio a los accionistas registrados el 18 de junio. La fecha de dividendo para accionistas listados en Bolsa de Toronto y Bolsa de Valores de Colombia será el 16 de junio. Entonces, 16 de junio tenemos periodo ex dividendo para la acción de Pacific Rubiales, que pagará dividendo de 16.5 centavos por acción. Importante tener en cuenta esa información. Así que por ahora tendremos también dividendo de Pacific Rubiales. Noticias del día. Hoy iniciamos la mañana con una gran cantidad de noticias. Estados Unidos se crearon 179.000 empleos privados en mayo, por debajo de los 200.000 esperados por el mercado. Sigue la creación de empleos, no tan fuerte como el mercado esperado, pero continúa. Digamos que no es una mala noticia, incluso es una noticia que podría mantener la estabilidad de tasas por parte de la Reserva Federal, de no registrarse un aumento sustancial de la inflación.
Así que lo importante será el tema de inflación. Eso es lo que llamamos el NAIRU o el Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, o sea, la tasa de desempleo que no genera inflación. Entonces dependerá de esa tasa que conoceremos a partir del viernes si estamos generando inflación o no estaremos generando inflación. Y la balanza comercial de Estados Unidos amplía déficit de 40.400 millones de dólares a 47.200, algo de disminución en el ritmo de crecimiento de exportaciones, pero una buena dinámica de la demanda interna. Y la productividad también fue negativa en el día de hoy, retrocede 3.2%, un retroceso mayor a lo que esperaba el mercado. Los costos laborales suben 5.7 por el mercado. Esto pues dificultaría posiblemente algún aumento en las utilidades para el 2014 de algunas compañías, básicamente por aumento de costos. Así que posiblemente la presión sea algo bajista en el día de hoy para el mercado accionario de los Estados Unidos, aunque aún faltan noticias importantes como el ISM no manufacturero sector servicios a las 9:30 variación semanal de inventarios de crudo para aquellos que hacen seguimiento del precio del petróleo, donde no descartamos que continúe el descenso en términos de inventarios de crudo. Y a la 1 de la tarde el Beige Book, un panorama a la economía, una mirada a la economía de los Estados Unidos. Es probable que registremos mejora en casi todos los sectores. Así que por ahora no se descarta algo de volatilidad para el día de hoy, leve presión bajista al inicio, pero faltan los últimos datos para continuar. Igual los datos de empleo no son para nada malos, continúan entonces con crecimiento. Y para tener en cuenta, mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos e IPC local. Importante el IPC en la noche, 7 de la noche dará a conocer el IPC local. Recordemos que el mercado ya está esperando que el ritmo de crecimiento del IPC empiece a frenar. Estaremos evaluando esa información entonces el día viernes. Y en cuanto al panorama de empleo, el viernes, tenemos el panorama de empleo de Estados Unidos y el crédito del consumidor. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantendrían indecisión con leve presión a la baja luego de datos débiles de Estados Unidos. Se mantiene la expectativa por estímulo del Banco Central Europeo, así que podemos estar teniendo descensos. Lo importante es mirar las zonas de soporte a ver si cambia de tendencia en Estados Unidos o no, aunque es muy probable que el cambio de tendencia se dé más por temas de inflación que por temas de datos económicos puntuales. Y mercado local luego rally del día de ayer podría presentar algo de indecisión a espera de fundamentales locales como es el IPC, y pues el panorama internacional podría ser generar algo de freno. Recordemos que cada activo tiene su propia tendencia, estamos perdiendo correlación. En meses anteriores teníamos correlación con el mercado, ahora ya estamos perdiendo correlación. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Índice de Dow Jones logra mantenerse en el día de ayer por encima de los 16.600, 16.500. Importante esa zona. Mientras se mantenga la tendencia puede ser alcista hacia los 17, si perdemos ese nivel volveríamos a la zona de los 16.400, 16.300. En cuanto al IPSA, continúa entonces 3.800 contra 4.000, continúa el comportamiento lateral en el IPSA, 3.800 contra 4.000, ayer aparecen algo de compradores, aún no hay cambio de tendencia, simplemente un comportamiento lateral. Y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también es el mismo comportamiento. Todos están bajo comportamiento lateral, los emergentes, esperando entonces mayor información, tanto de datos económicos en cada uno de los países como del panorama de empleo e inflación en los Estados Unidos. El dólar continúa bajo presión bajista, ayer aparecieron algo de compradores, pero cierra por debajo de los 1.900. Importante, vamos a estar atentos a ese 910. Mientras esté por debajo de los 910, la presión bajista continúa con expectativas de 8.70 y 8.60. Y 910, si hay ruptura de esa resistencia, volveríamos a 9.40, 9.50, cambiaríamos un poco la tendencia. Importante esos 9.10 ahora como resistencia de corto plazo. Cuanto al WTI, hoy estaremos atentos a los inventarios de crudo. Si hay descensos, posiblemente pueda volver a los 103, 104. Por ahora el soporte es 101. Mientras logre aguantar el 101, aún puede mantener algo de sesgo alcista. Si pierde el 101, perderíamos la fuerza hacia los 98. Y el euro, después de tanta caída y datos un poco más débiles de Estados Unidos, se ha estabilizado. No encuentra un catalizador para llegar hasta niveles de 37.60 aún, porque el mercado sigue esperando el tema del estímulo monetario del Banco Central Europeo. Dependerá de él si volvemos a tener presión bajista o no. Así que puede haber pequeños rebotes, pero no se descarta que en 36.70, 37.60 aparezcan vendedores. En cuanto al Colcap, pues traigamos entonces nuestro graficador. Hubo un buen repunte hacia los 6.70, 6.80, la zona de resistencia justo en el día de ayer 75.80. Así que dependerá, si logra pasar el día de hoy puede avanzar a 700 y 720. Sé que teníamos el 750 como niveles más altos en jornadas previas, pero pues básicamente hay algo más de fuerza de vendedores, un poco más de comportamiento lateral en 720, vamos a agregar un poco más de fuerza en ese nivel. Así que seguimos con comportamiento lateral pese al ascenso del día de ayer, no se descarta una pequeña pausa en el día de hoy, dependerá entonces
de si rompemos o cerramos por encima del 680, si podemos continuar a 707.20. Importante el cierre de hoy. Si logra ubicarse por encima del 680, quiere decir que la fuerza de compradores continúa. Si se pierde ese nivel de los 680, volveríamos a tener niveles de 650 como la zona de soporte importante. Solo si hay ruptura del 650, cambiaríamos a sesgo bajista. Se mantiene entonces el sesgo alcista. Hay que estar evaluando muy bien el comportamiento del día de hoy. El cierre del día de hoy nos dará un poco más de señales sobre el escenario probable en cuanto a nuestro mercado. 70.000 contra 68 continúa el comportamiento de indecisión, aunque están apareciendo algo más de compradores, no con mucho volumen aún para lo que es la acción de Banco Bogotá, pero pues habrá que esperar la ruptura 70-68, el que rompa nos dará cambio de dirección. Bolsa de Valores de Colombia no marca precio en el día de ayer, últimos días cierre el 30, tenemos el 20.60, 20.70 ahora como zona de soporte. Si logra aguantar ese 20.70, puede volver hacia la zona de los 21.50. Si pierde los 20.70, volveríamos hacia la zona de los 19.80 como zona de soporte importante, los 20.60, 20.70 para BBC. Celsius no ha podido pasar los 6.000, así que mientras esté por debajo de los 6.000 aún existe probabilidad de volver a 6.800 y 6.700. Solo rompiendo los 6.000 podría volver a 6.200 como siguiente nivel de resistencia. Mantiene algo de indecisión con leve presión bajista y muy bajo volumen. Atentos entonces a los 6.000 como nivel de resistencia importante para Celsius. Cementos Argos continúa entre los 11.100, 11.200 y 10.500. No ha roto ninguno de esos dos niveles. El que rompa primero nos dará tendencia. Ayer se hizo un poco más estrecho el nivel hacia los 11.000 con esta vela tipo doji piernas largas de indecisión. Así que se mantiene dentro de la zona de indecisión. Ya veremos la ruptura tanto de los 11.000 como de los 10.500 para determinar una tendencia clara. Por ahora continúa la indecisión. Cemex Latam Holding, fuerte caída en el día de ayer, no pasa los 18, así que sigue dentro de su escenario de 18-16 con comportamiento lateral, solo pasando los 18, abriría la puerta para 19.300, 19.800, por ahora sigue 18 contra 16 como comportamiento probable. En cuanto a Canacol, despega un poco en el día de ayer, mantiene las operaciones de buen volumen en las últimas jornadas, sigue aguantando ese nivel de los 12.300, 12.400, así que sigue sobre la línea de tendencia. Es cuestión de romper los 13.000 para avanzar hacia 14, 15, 15.600. Por ahora estamos 13 de resistencia, 12.300 como zona de soporte. El nivel que rompa primero nos dará una mejor tendencia por ahora. Entonces atentos a esos dos niveles de corto plazo que tenemos para Canacol. Corferias, Corferias no, Corficol. Hoy con noticia de adjudicación entonces de concesión vial. Seguimos con soporte en 37, con resistencia en los 38.500. Si logra romper los 38.500 puede avanzar hacia los 40, 40.300. Si pierde los 37 volveríamos a la zona de 35.300, 35.000. Importante 38.500 contra 37, los dos niveles que nos darían cambio. Una buena vela en el día de ayer con buen volumen en las últimas dos jornadas. Así que si logra mantenerse sobre los 37.700 en el corto plazo, existe probabilidad de atacar el 38.500 y romper hacia 40. Aumenta la probabilidad tras fundamentales. De lo contrario, si rompe los 37.700, volveríamos de nuevo a 37 con algo de probabilidad de ruptura hacia los 36, 35.500. Sigue la zona de indecisión. Vamos a estar atentos a esos niveles para Corficol. Ecopetrol logra repuntar en el día de ayer, logra aguantar los 3.400 tras el repunte de petroleras canadienses, se fue jalonado un poco, aunque el descenso es con buen volumen, el ascenso es con bajo volumen, sigue entonces sin acompañar el volumen la tendencia, o por favor, acompaña la tendencia bajista. 3.520 es el nivel de resistencia para el día de ayer. Si logra pasar el 520 vuelve al comportamiento lateral de 3.600, si no puede volver a 3.400 o 3.300 como soporte. No hay una tendencia clara, compradores y vendedores chocan todos los días, vela roja, verde, 3.520 nos podría estar dando un poco más de señal frente a esa tendencia, 3.520 como la resistencia importante. Empresa Energía Bogotá logra recuperar un poco terreno desde los 1.500, 1.550, la zona de resistencia que teníamos antes como soporte. Si logra superar ese 1.550 podemos volver a 1.650. Si no logra superar el 550, existe probabilidad de descensos hacia los 1450, 1440 como zona de soporte. Entonces es importante el 550, la zona de resistencia, para saber si podemos anular un poco la presión bajista o no. Está tratando de hacerlo con muy bajo volumen. Vamos a ver qué pasa con ese 1550.
Construcciones El Cóndor logra mantenerse sobre los 1350, así que mientras esté sobre ese nivel, no marca precio en el día de ayer, aún puede volver a 1400, 1430 como escenario probable para este tipo de activos. Entonces continuamos con Encam. En Enca no marca precio en el día de ayer, estamos 10.40 contra 9, vamos a cerrar un poco el nivel, estaba en 10.60, vamos a 10.40, no hay una tendencia definida, no hay volumen, hay algo de presión bajista mientras esté por debajo de los 10.40, 10.40 la presión sigue siendo bajista. ETB continúa con el avance, ayer toca los 4.60, parece algo de volumen en el activo, así que mientras esté sobre los 4.40 aún existe probabilidad de volver a 4.60, 4.80, 500. Ya casi se acerca el tema del dividendo, así que mientras estemos sobre 4.40, la posibilidad de continuar con ascensos se mantiene vigente. 4.40 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Éxito continúa con el avance, logra avanzar por encima de los 31.100. Vamos a dejar el 31 como nivel de soporte. Si se mantiene sobre los niveles de 31, hay espacio para volver a 32.300, 32.600. Si rompe los 31, podemos volver hacia la zona de los 29. Importante los 31 como el nivel de zona de soporte para el éxito. 31 el nivel importante como soporte por ahora. Grupo Argos continúa entonces con 22 como resistencia y 21 como soporte. La indecisión sigue dentro de este escenario. La presión bajista también, mientras esté por debajo de los 22 todavía puede descender, solo rompiendo 22 anularía esa presión bajista, así que importante siguen siendo los niveles de los 22 como resistencia para Grupo Argos. Grupo Aval vuelve a tocar los 1300 en el día de ayer, no hay mucho volumen, simplemente continúa un escenario de indecisión sin tendencia clara, nos vamos a enfocar un poco más en la preferencial que tiene más liquidez. Grupo Asura Ordinaria logra avanzar, recordemos que aguantó los 37.400 y mientras aguantara ese nivel el sesgo sigue siendo alcista, avanza con fuerza en el día de ayer y con volumen, así que mientras se mantenga sobre los 38.500 todavía puede volver a 39.700, 39.800, 38.500 la zona de soporte importante, 38.500 para mantener el sesgo alcista, 38.500 el nivel importante para mantener el sesgo alcista, resistencias en 39.800 y 40 siguientes niveles de resistencia. Vamos entonces con ISA, que frena un poco el descenso en el día de ayer, luego de llegar a estas zonas de mínimos, empieza a aguantar lo que son los 9000, y lo que era soporte ahora se convierte en resistencia. Vamos a dejar los 9240, 9240. Si él logra aguantar y cerrar por encima de los 9240, podría volver a sesgo alcista hacia 9500 y 9800. Pero si pierde los 9240, si no lo logra pasar, perdón, y rompe los 9000 de nuevo, la baja abriría la puerta para los 8500. Están apareciendo compradores con volumen, defendiendo entonces el activo. Dependerá de los 9240, 9250 si los compradores pueden tomar control y aumentar el avance. Si rompe los 8930, perderíamos fuerza hacia los 8500. Importante esos dos niveles de corto plazo. Isagen continúa bajo presión, 2800 el siguiente soporte, se esperaba un poco más de estabilización en el activo, no obstante mantiene ese comportamiento de indecisión, 2940 contra 2800, por ahora no hay cambios importantes en términos de Isagen, está llegando a soportes, todavía se mantiene la expectativa de estabilización, cerca de los 2800, 2700 deberían ser la zona de soporte más fuerte. Los fundamentales creo que no dan para el tanto descenso, aunque puede haber algo de presión por el tema del retraso o la incertidumbre frente a la venta, pero por ahora no se descarta algo de estabilización. De hecho, el día de ayer desciende con algo de volumen un poco más bajo que jornadas anteriores. Vamos entonces con mineros, donde el oro está en $1246 la onza, donde no marca precio desde el 29, donde tenemos 2.900 contra 2.700 como las zonas de soporte y resistencia. No hay una liquidez significativa, ha disminuido en las últimas jornadas para dar niveles en el día de hoy. Vamos con preferencial Bancolombia. Fuerte avance en el día de ayer, haciendo el pullback y volviendo a la tendencia. Esta es digamos que la línea de tendencia previa que teníamos, era nuestra línea de resistencia en el proceso de pullback, pero logra ingresar de nuevo. Así que dependerá ese movimiento. Si el movimiento de ayer es confiable, deberá aguantar el 27. Quiere decir que mientras esté sobre el 27, se mantiene el sesgo alcista para llegar a niveles de 27.800 y 28. Si pierde los 27, estaríamos volviendo a descender hacia los 25
digamos que simplemente el repunte en ese movimiento. Importante los 27 para generar lo que fue una falsa ruptura y volver a la tendencia alcista previa. Importante el nivel de 27 para preferencial Bancolombia en el día de hoy para mantener ese sesgo. Carvajal Empaques no hay niveles, no ha marcado precio desde el 21. Preferencial Semargo se mantiene sobre el 10.400 con resistencia en los 10.800, 10.900. Por ahora, si logra mantener el 11 existe posibilidad de romper un poco al alza. Si no logra superar el 10.900, volveríamos a los 10.400. Solo rompiendo 10.400 se perdería la fuerza hacia los 9.500. Preferencial de vivienda fuerte descenso el día de ayer. Ustedes mismos preguntaban que por qué este activo subía más que el resto de bancos. Hay una correlación inversa con el resto de bancos, sobre todo con Bancolombia. Pero pues básicamente ayer hubo un descenso con mucha fuerza, con mucho volumen, dejando este volumen anterior atrapado en la parte alta. Así que mientras esté por debajo de los 29, esta vela que podemos llamarle una vela con techo en pinzas, pues generaría la posibilidad de que mientras esté sobre el 29 pueda haber correcciones hacia el 27 o 27.400, que es la zona de soporte de la tendencia alcista. 27, 27.400, la zona de soporte de ese último movimiento alcista. Aumenta presión bajista por vela techo en pinzas con 29 como zona de resistencia. Preferencial grupo Argos, estamos contra 22 y 20.300. 22, 20.300. Vamos a dejar los 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Y acá me dicen que me salté en Nutresa, que con otra vez esta cantidad de activos no es fácil encontrar Nutresa cuando está en medio de los dos futuros. De hecho, estos son también futuros de Nutresa. Vamos con Nutresa, que me la salté. 27.400 es la resistencia que se colocó en el día de ayer. 27.600, esa es la zona de resistencia. Superando esa zona podríamos anular la presión bajista y volver a 28.600, 28.700. Mientras esté por debajo de esa zona aún existe posibilidad de corrección a 26.300 y 26.000 como siguiente zona de soporte. Eso para Nutresa, que sigue siendo el 26.300, 27.400, la zona de resistencia importante. Y nos falta PREC, Pacific Rubiales, vela doji en el día de ayer. Esto ya empieza a marcar la dificultad en el ascenso por ahora en el corto plazo. No necesariamente quiere decir que se vaya a caer ya. Esta vela nos da dos niveles importantes. Los 36.400, 36.300, 36.400 contra 37.600. Si logra aguantar los 36.400 y mantenerse después de esa indecisión y romper los 37.600, puede avanzar, continuar el avance hasta los 40 o 39.600, que sería el siguiente nivel de resistencia. Estaríamos ya por fuera de la banda superior. Pero si logra romper los 36.400 puede corregir hacia niveles de 34.600 y 34.200. Importante la zona de soporte de los 36.400 para el día de hoy. PREC, vela doji, indecisión con buen volumen en el día de ayer. De hecho el ascenso estuvo marcado por ascensos de bajo volumen. Así que importante ahí indecisión, atentos a los máximos y mínimos del día de ayer para posible cambio de tendencia o continuar con el movimiento alcista. Ya están apareciendo entonces indecisiones que podría dificultar un poco el avance en términos de este activo. Así que en términos generales el mercado internacional sigue recibiendo noticias mixtas. Los datos de empleo no son malos. Los datos de empleo no son malos en Estados Unidos, solo que estuvieron por debajo de lo esperado. Sigue la recuperación. Y creo que el tema más importante para los Estados Unidos será el tema de inflación. Y pese también a los datos económicos en Europa, lo que el mercado está buscando es que le den estímulo a la economía europea. Así que si hay estímulo en la economía europea y tenemos baja inflación controlada en los Estados Unidos, el rally puede ser apoyado por los mercados externos. Si por el contrario aumento en inflación en los Estados Unidos, puede debilitarse un poco las acciones de este país, aunque pues, si Europa no da estímulo, pues la caída será más fuerte. Y un panorama mixto de comportamiento lateral sería estímulo en Europa y aumento en inflación en Estados Unidos, que por ahora parece ser el más probable. En cuanto al mercado local, cada activo tiene su propia tendencia. De hecho, también estamos en una zona de indecisión. Por eso el mercado desciende, después sube. Todavía el mercado no ha podido definir tendencia porque tenemos el aumento en tasa de interés, el aumento en inflación y los buenos datos económicos. Y eso ha hecho que las dos fuerzas estén chocando. Por eso tanto comportamiento lateral en nuestras acciones en las últimas semanas. Pasemos entonces a las preguntas. Eso los hace que tengan que estar un poco más atentos a los niveles de corto plazo. Bueno, hoy veo que hay una lista larga de preguntas
¿Qué pudo haber motivado el rally del día de ayer? Fue el ajuste en los movimientos del lunes festivo con base en los ADRs. La verdad no sé exactamente qué fundamental lo generó, porque de hecho los fundamentales están presionando un poco más a la baja. Digamos que el movimiento es más de flujos. ¿Cuándo es el periodo ex dividendo? ¿Cuándo es el periodo ex dividendo? Bueno, el periodo ex dividendo, supongo que la pregunta viene con Pacific Rubiales, el periodo ex dividendo de Pacific es el 16 de junio, según el informe de la Superfinanciera. Continúo de la ETB y de PREC. La tendencia de ambos activos sigue siendo alcista. ETB con soporte 440, PREC ya empezando a marcar velas de indecisión, así que tienen que estar muy atentos por si hay presencia de vendedores. En mayo Lazard compró 2.279.000 acciones de Pacific Rubiales. Eso es pasado, ya las compró, ahora el punto es hasta cuándo las va a mantener o si seguirá comprando o no. Igual más por técnicos nos está dando una vela de indecisión que puede generar algo de comportamiento lateral por ahora en el corto plazo o leve corrección como escenario más probable. La información de PREC con respecto al dividendo genera una baja en la acción para descontar el pago del dividendo. Es una vez entra al exdividendo, como siempre se genera ese descenso. Entre más alto el dividendo sea, pues más fuerte el descenso y después volveríamos a la tendencia de mediano plazo. Puede repetir Eco, se cayó la red en ese momento. Eco sigue su lateral de 4.400, 4.600, continúa ese comportamiento lateral, logró aguantar el soporte en el día de ayer, así que no hay una tendencia definida, sigue siendo un comportamiento lateral más probable. El comportamiento de la acción de preferencial Bancolombia que se ve ya que hubo un aumento en la tasa de interés del Banco de la República, exacto. Digamos que el movimiento de tasa del lunes creo que fue más de flujos que fundamentales, la verdad por ahora. Digamos que empiezan a chocarse esos dos niveles. ¿Qué está pasando en Fabricato? ¿El comportamiento está afectado por las demás textileras? Fabricato no hacemos seguimiento, pero pues vi una noticia en la Super de Fabricato, no la he revisado, abrámosla. Vale la pena por lo menos informar, esos fundamentales. Dio su aprobación para el inicio de un proyecto de reconversión y modernización del parque industrial de la empresa que involucra todas sus plantas, centralización de producción. Continúa en su proceso de reestructuración, cerrando o las últimas noticias que hemos visto son cierres de filiales en el exterior, disminución de costos y ahora quiere reconvertir su fábrica. Digamos que por ahora pues no es una noticia que genere mayor impacto porque no hay mayor información frente a cómo sería el flujo de caja con esa nueva información. Bueno, sigamos con preguntas. Me salté a preferencial aval y a Bianca. Gracias, qué pena, pido disculpas porque no me estoy acostumbrando a la lista nueva. Preferencial aval, 1300 sigue siendo el soporte. Mientras aguante el 1300 aún podemos volver a 350. Sigue el comportamiento lateral característico de nuestro mercado. Ruptura del 300 podría generar un 270 como siguiente nivel. Si ustedes ven también los niveles de soporte y resistencia siguen siendo relativamente cercanos. Avianca Holding, preferencial Avianca. Vamos a ver qué pasó con la línea de tendencia. Está justo contra el nivel de los 3800. Así que si logra aguantar los 3765, quiere decir que él puede intentar hasta los 3940 y ya poner en riesgo un poco la tendencia bajista. Igual estamos en una zona de resistencia entre el 940 y el 3800 está la zona de promedios móviles de 20 y 40. Así que estamos llegando a una zona de resistencia importante. Si los vendedores aparecen y toman control y rompen el 3760, 765, podríamos volver a 3600. Estamos ya en zona de resistencia para Avianca. Qué pena, me salté a Bianca hoy. Si una empresa cotiza en dos mercados, ¿cuál beta del mercado la afecta? ¿Dónde está la casa matriz? ¿Dónde está la operación? Exacto, el beta, digamos, hace el calculado contra el índice del cual es el mercado, del mercado original. En este caso, si tenemos a Ecopetrol, Bancolombia, Bianca Holding, el beta debe ser calculado contra nuestro mercado. Dólar 1910, mientras no pase el 910 la presión sigue siendo bajista, por encima del 910 podría haber ya un cambio de sesgo un poco más alcista hacia el lateral 940, 950, no necesariamente un cambio de tendencia completamente alcista. El anuncio de dividendos de PREC no le dará impulso adicional, no sé si ya esté descontado, acuérdense un poco el comportamiento de Ecopetrol, donde Ecopetrol generó también ese salto antes del pago de dividendos, después del dividendo perdió fuerza. No, el dividendo no es tan fuerte, tan alto en Pacific como para generar el mismo comportamiento, pero no sé si ya está incorporada parte de esa información del dividendo en el movimiento de precios anteriores. ¿Se sabe si va a hacer el uso de compra adicional del 15% de acciones de Canacol? No se sabe si se va a hacer, igual está cotizando por debajo del precio que se colocó. Vamos a ver qué pasa con los 13.000, si hay para poder continuar con el avance o no.
¿Qué afecta el rebote a Bianca? Estamos llegando a resistencia, simplemente puede ser un rebote técnico dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Recuerden la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Para Bianca no estaría más limpia la gráfica analizarla en el mercado americano. Es exactamente igual y de hecho digamos que hay un ajuste también por tasa de cambio. Así que pues, digamos que estamos en el mercado local, necesitamos los precios locales. Funciona exactamente igual. Podría repetir BBC y dar niveles de Avianca. Bolsa de Valores de Colombia continúa con comportamiento lateral. No hay una claridad. Niveles de Avianca 3760 como soporte. 935 a 811 la zona de resistencia en zona de promedio móviles de 40 y 20 periodos que van en forma paralela. Si rompe 765 podríamos descender de nuevo a 3600 como escenario probable. ETB va a pagar dividendo. En caso afirmativo, ¿para cuándo es el periodo ex dividendo? Si va a pagar dividendos es de cerca de 17 pesos por acción. El periodo ex dividendo lo tienen ustedes en la plataforma, en la parte de detalle del activo. Ahí van a encontrar esa información. Es que no tengo la plataforma abierta, pero creo que es a mediados, la segunda parte del mes de junio. Lázaro no vende, en diciembre tenía 23 millones y hoy tiene 25 millones. ¿Cuál fue el fundamental de Corficol? Noticia de Diario Portafolio, donde tenemos Corficol y Huertas ganaron 2 concesiones viales. Ahí pueden consultarlo en portafolio para mayores detalles. Y que la creación del ETF de S&P Colombia no habrá impulsado la tendencia alcista en algunas acciones. Sí, esa creación del ETF pudo haber generado ese aumento. Así que recuerden que los fundamentales los flujos están encontrándose. Por eso es que estamos teniendo ese comportamiento algo errático dentro de un rango lateral de mediano plazo. Así que por ahora pues buscaremos en los fundamentales un poco más de claridad en esos movimientos. Por ahora, entonces continuamos con la expectativa de comportamiento lateral. Atentos a los niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.